le va, doctora? ¿Cómo estás, Virginia? Bien, gracias. Bueno, en este contexto de digitalización, ahora se presentó un proyecto por la diputada Caletti para regular lo que es este régimen, o lo que se quiere regular el régimen sucesorio con un patrimonio digital, con bienes digitales. Cuando se habla de esto, ¿de qué comprendería un proyecto sobre bienes digitales en la transmisión de herencias? Bien. Bueno, mira, primero aclarar que actualmente en nuestro código, que rige desde el 2015, nuestro Código Civil y Comercial, no están incluidos estos tipos de bienes. Y en cuanto a bienes digitales en sí específicamente, podemos hablar de los bienes patrimoniales por un lado, que son los bienes económicos, y por otro lado de los bienes personales que vendrían a ser las redes sociales, etcétera. En cuanto a los bienes patrimoniales económicos, la diputada en su proyecto de ley habla de, bueno, de que obviamente son obligatorios poder incluirlos en la herencia, que son aquellas, las billeteras virtuales, las criptomonedas, todo aquello que te genere un ingreso, inversiones, si alguien está ganando dinero en TikTok, YouTube, Instagram, todo eso son considerados bienes patrimoniales porque son económicos. Entonces, uno lo que puede hacer en la demanda de la sucesión es, mediante pruebas, mostrar que la persona fallecida tenía estos tipos de bienes e incluirlos en la herencia, ¿sí? Se puede incluso, si los herederos están de acuerdo, presentar un administrador para que administre eso, y también hay que ver cuáles son los reglamentos y el contrato que ha firmado la persona fallecida cuando adquirió esos bienes, ¿sí? Bien. Y respecto a los bienes personales, mi opinión personal es que no serían parte de la herencia una red social porque para mí, digamos, es una violación a la intimidad de la persona. Lo que se debería hacer es entrar a la red social y eliminarla a la cuenta. Por más que sea un titular de una cuenta que esté monetizada. Claro, o sea, no es un bien que vos vayas a heredar y con el que vayas a tener alguna ganancia o algo por el estilo. Por ejemplo, Facebook o Instagram tienen la modalidad de que lo podés dejar como conmemorativo a la red social. Pero mi opinión es que, bueno, eso no debería ser parte de la herencia, digamos. Bien, bien. Eso es lo que pide, igual la diputada lo que quiere es que tanto los patrimoniales como los personales entren, digamos, como herencia. Se haría esa distinción entre lo que es identidad digital y la herencia, en Exactamente. realidad, de esos bienes. Claro, y ahí, bueno, va a entrar mucho el tema de que si los herederos quieren, si no quieren que entren, quién se va a hacer cargo. Totalmente. Porque hay, como dice el dicho, los herederos se conocen en la sucesión, entonces por ahí hay que ver qué pasa ahí. Claro, y totalmente, y se transmite no solamente las cuestiones patrimoniales en bienes, sino también cómo la persona los manejaba también, entonces... Exactamente, aparte tenés que ver si tenés acceso a las claves, cómo vas a acceder a las claves, hay que ver cómo se va a legislar eso desde el día de mañana. Si este proyecto de ley se aprueba, esa ley es incorporada al Código Civil, y bueno, hay que ver punto por punto cómo se lo va a incorporar en la sucesión. Bien, creo que en esto es muy importante el tema de la voluntad de la persona titular de esos bienes, porque, bueno, muchas veces en las sucesiones convencionales está el testamento o no, puede ser intestada, pero acá en el hipotético caso de que hubiera, se necesitaría sí o sí un testamento donde se deje establecido, bueno, estos bienes corresponden a... Puede ser o no, hoy también, tampoco es obligatorio el testamento, es más, tenemos dos tipos de testamento hoy, el testamento que vos vas y firmás ante un escribano público, que tiene una validez absoluta, y está el testamento hológrafo, que es aquel que la persona hace de puño y letra, que bueno, cuando se incorpora ese testamento en una sucesión hay que pedir perito calígrafo, si no todos los herederos sabían que existía eso, y cuando el perito calígrafo constate o no si es la firma y la letra de esa persona, recién se termina de incorporar en la sucesión, pero no es obligatorio el testamento. Sería bueno que sí lo deje al testamento en cuanto a los bienes digitales, porque ahí va a dejar las claves y los contratos y todo para poder acceder. Y en esto, en lo que es sucesiones en general, ¿usted ve que hay como más esa dinámica que ahora se habla de que se están dando las etapas más rápidas, el proceso en sí sale más rápido que antes, que se tenía como esa cuestión de las sucesiones duran años, el juicio dura años, y ahora es como, se supone que está un poco más dinámica esa cuestión? Y mira, la sucesión al estar digitalizada
es un poco más rápida por cuestiones obvias. Por ejemplo, si han dejado una sucesión en la apertura, que es el primer paso de una sucesión, no la volvieron a tocar y vos necesitas desarchivar la sucesión, si está digitalizado el expediente es mucho más fácil, mucho más rápido. Antes lo que hacía era hasta que vaya al archivo, lo busquen, en qué bolsa se encontraba, de qué juzgado, era por ahí más complicado. Yo considero que muchas veces no solo es rápida porque está digitalizado, sino también porque el abogado lo tiene que mover a cualquier juicio, no solo una sucesión. Sí. Cuanto más impulso procesal nosotros les damos, más rápido va a salir, y también va a depender de cuántos herederos tengas, si todos los herederos están con el mismo abogado, si hay muchos herederos y hay muchos abogados, también los conflictos que existen entre los herederos. O sea, la sucesión va a depender de mucho de la voluntad de los herederos. Si están de acuerdo en un principio. Si hay uno, si hay dos, si hay 14, tengo una sucesión en donde hay 14, donde hay 6, entonces también es cuestión de que los letrados nos podamos... Y en ese caso es como mucho más complicado que se dé... Claro, cuando no están de acuerdo los herederos y nos tenemos que transmitir entre todos los abogados lo que quieren nuestros clientes, por ahí nosotros estamos de acuerdo, pero hacerlo entender al resto de los herederos por ahí se complica, no quieren, están peleados con los hermanos, es todo un tema, la herencia. Sí. Es un mundo la sucesión. Sí, la sucesión es un mundo. Sí. Todo depende de, como te digo, de la voluntad de los herederos, de cuántos haya, cuántos abogados, es todo. Y cuanto a esto también, volviendo a lo que eran estos bienes digitales, lo que es también protección de datos, creo que involucra mucho, porque el tema de transmitir, por ejemplo, esto de las redes sociales, las cuentas, o mismo también hablaban en este proyecto de la diputada de las criptomonedas, o sea, hasta dónde llega ese límite en donde no se interfieren derechos como, por ejemplo, la intimidad o la imagen o derechos personalísimos de la persona que es titular. Claro, a ese punto iba cuando te decía que para mí no estoy de acuerdo con que estos bienes, que son redes sociales, estén incluidas en el acervo hereditario, o sea, en la herencia como bien, porque para mí son derechos personalísimos. O sea, para mí habría una violación en la intimidad de la persona. Pero bueno, va a depender de cómo lo legislen al proyecto. Se quería poner también un gestor, como gestor digital, algo que sea parecido a un administrador. Claro, actualmente también existe el gestor, si lo podés poner o no. Sería bueno que lo pongan, pero ahí también vas a tener la disputa de a quién ponen como gestor digital. Bien. Sí. Vamos al tema de las criptomonedas. ¿Cómo cuantifica usted en una herencia? ¿Cómo entra ese bien? Y habría que pedirle al juzgado, una vez que uno denuncia la criptomoneda en el juzgado tendrá que mandar un oficio al lugar en donde nosotros tenemos las criptomonedas, en donde el causante tenía la criptomoneda, para que diga el valor de la criptomoneda, cuántas tenía, y ahí ya entre el juzgado y el lugar en donde nosotros tenemos las criptomonedas se vería para poder trasladarlas a plata y depositarlas en una cuenta judicial del juzgado para que después los herederos puedan cobrarla. Pero usted sabe que eso va variando por hora. Claro, por eso habría que ver... Puede tener nada, cuando quiere pasar a los herederos, tener mucho. Exactamente, todo va a depender del momento en el que el oficio llegue al lugar de criptomoneda y las pruebas que aporten los herederos al juicio. Y el otro caso es, por ejemplo, los cantantes, algunos que murieron, que están entrando en el sistema digital y que también va variando los ingresos que tienen. Todo eso entra en esto. ¿Cómo va calculando eso? ¿Cómo es la herencia? ¿Cómo se resuelve eso? Y eso vamos a tener que ver el caso particular al momento de que fallezca la persona, va a tener que evaluarse en el caso particular y hay que ver también cómo lo legislan los diputados y senadores a esa parte para ver cómo se va a calcular. ¿Eso es un vacío en el mundo o acá nada más? Disculpe, no lo escuché. ¿Eso es un vacío en el mundo o es en la Argentina nada más? En España ya está legislado como bienes digitales y en otros países no sé, y personalmente a mí no me ha tocado ninguna sucesión todavía en donde me pidan cobrar bienes digitales. Así que acá en Argentina, o acá en Tucumán específicamente, no lo escuché todavía. Gracias a usted. A usted. Muchísimas gracias, doctora. No, por favor, Virginia, gracias a usted. Volvemos con Carla.